yo soy pastor y trabajo en la iglesia me tiene que pagar porque yo estoy trabajando o porque trabajo a tiempo completo o medio tiempo. Es obligación de la iglesia que me tiene que... Lo pregunto porque hay muchos evangelistas o pastores que andan pidiendo salario. O sea, si vos no me pagás 30,000 córdobas mensuales, yo no estoy al frente de la congregación. ¿Debe la iglesia del siglo XXI todavía recoger el diezmo? Hoy vamos a hablar claro. El diezmo, un tema muy controversial. Para muchos, exigencia. Para otros, puede ser significado de fe. Pero, ¿realmente la iglesia debe de pedir el diezmo? Vamos a estar tocando este tema muy importante con Joel González. Joel es predicador de la Iglesia de Cristo y hoy vamos a hablar claro. Bienvenido, Joel, a tu programa, Hablando Claro. Muchas gracias, Carlos. Es un privilegio, la verdad, estar nuevamente por acá y igual es importante el tema que estamos hablando porque es algo que hoy en día muchas veces es un tema muy controversial, entonces es algo que hay que dejar claro porque es importante hablar acerca de este tema. La primera pregunta sería, ¿verdad? Todos hablamos del diezmo, algo muy polémico. Todos sabemos, ¿verdad? Que es un tema muy polémico. Se habla a cantidad de cantidades en las iglesias, en donde sea. Pero ¿qué es el diezmo, güey? Ok, hablando acerca del diezmo, ¿verdad? Lo que normalmente se conoce es la décima parte. Lo que realmente se traduce esa palabra es la décima parte de lo que se cosechaba o de lo que se hacía anteriormente en la antigüedad. Eso es lo que realmente significa el diezmo, la décima parte de los productos de granos básicos, de hortalizas, de animales, etcétera, más o menos por decirlo así. Correcto, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Diezmo, la décima parte. Pero la pregunta también sería, o sea, es el diezmo. Hoy ya no damos nada de hortalizas, ni frutas, ni eso, ¿verdad? Hoy la gente, y más que todo, y lo digo así, ¿verdad? Los pastores de muchas iglesias te dicen el diezmo monetario, porque yo nunca he visto en ninguna iglesia que alguien lleve frutas, verduras. Probablemente lo hagan, ¿verdad? Pero yo no lo he visto. Si alguien lo ha visto, pues sería bueno que lo indique, ¿verdad? Pueden mandar ahí su mensajito y decir, no, sí, mira, es que hay una iglesia que se llama tal, no importa que la mencione ahí, y ahí lo hacen. Entonces, yo nunca he visto que lleven su frutita y nada, no. El pastor te dice, tienen que traer sus diezmos, dinero. Entonces, ¿a quiénes era así? ¿A quién se los pedía? Ok, hablando acerca de a quién se le pedía directamente, normalmente, se le pedía directamente al pueblo de Israel, porque fue una orden dada al pueblo de Israel, por lo cual fue directamente de Dios, cuando estando con Moisés le fue dada esta orden, y al final fue para ellos y directamente para cubrir las necesidades del pueblo, de los sacerdotes, de los levitas directamente, prácticamente. Más que todo era para ellos, y no solamente para ellos, porque hoy en día directamente podríamos decir de que solamente era para el sacerdocio o para el culto, no, porque anteriormente se conocía de que el diezmo se dividía en tres partes directamente dentro de lo que es la escritura. O sea, ¿cómo? No entendí esa parte. O sea, se dividía el diezmo en tres partes. Exacto, mira. El diezmo, en realidad, son tres tipos de diezmo, lo que existen en el Antiguo Testamento, lo cual el primero era para los levitas. El segundo que se realizaba era para los levitas también, pero para celebración de tres tipos de fiestas. Y el tercero, el cual también lo menciona la Escritura, era para los pobres, para la gente, las personas, las viudas, los niños que padecían hambre, para el extranjero y también era para el levita. Entonces eran tres tipos de diferentes diezmos dentro del Antiguo Testamento en realidad. Correcto. Entonces,
¿quiénes eran los que los daban? Porque era para, pero ¿quiénes los daban? Eran para los levitas, decir. Pero ¿quiénes son los que estaban dando? O sea, ¿a quién se les dio el mandamiento? Tienen que dar diezmo. ¿A quién? Ok, hablando acerca de que a quién, ¿verdad? Prácticamente se le fue dado al pueblo de Israel, a las 11 tribus, los cuales tenían, ¿verdad? Parte y heredad dentro, lo cual fue dado a la tierra prometida. A ellos se les fue dado el mandato directamente para que ellos pudieran ayudar dentro de su ámbito a la tribu que no tenía ni parte ni heredad dentro de lo que se le fue dado al pueblo directamente, porque el mandato específicamente es para el pueblo de Israel, como una orden en sí en específica. Entonces, fue para el pueblo, menos, o sea, era para el diezmo, se le pidió a Israel, pero ese diezmo iba para los levitas. Los levitas trabajaban en la obra. Y entonces se les daba el diezmo, ¿por qué? Porque no trabajaban, no cultivaban la tierra. Ok, según la escritura narra y nos dice... Lo que pasa es que me gustaría quedar claro en eso, porque si eran 12 tribus, ¿por qué a 11 te mandan a pedir diezmo y la otra? O sea, ¿no trabajaban ellos? Es la pregunta. Ok, exactamente, estamos hablando de que dentro de las 12 tribus, 11 normalmente labraban la tierra o tenían diferentes tipos de ámbitos dentro de la sociedad judía o dentro de la sociedad judaizante. Ellos tenían directamente sus trabajos, sus negocios, etc. Los únicos que tenían su trabajo, que era la parte dentro del templo, ¿verdad? Dentro de lo que es la adoración, ¿verdad? Dentro del culto del pueblo de Israel, eran los levitas, los que se encargaban directamente, pues, de estar a tiempo completo para poder hacer que las cosas que Dios les estaba pidiendo a ellos prácticamente pudieran estar a tiempo completo. Entonces, por eso es que Dios deja este mandato y les dice a ellos que de todo lo que ellos cosecharan, iban a apartar el 10% para llevárselo al pueblo, a los levitas, para que ellos no perecieran, pues no trabajaran, que se encargaran directamente nada más del templo y de lo que es el culto. No trabajaran secularmente, o sea, exactamente, pero sí trabajaban en la obra. Exactamente. Ok, entonces el diezmo fue para la tribu de los levitas, porque ellos directamente estaban trabajándole al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor da el mandamiento para que los demás que no trabajaban en la obra, sino que trabajaban secularmente, entonces, ok, el 10% vamos para ellos. Y así era esto. Pero ¿qué pasaba con aquellas personas? Porque, ok, había un lugar donde lo llevaban o cómo era. Porque hoy el pastor te dice, traigan los diezmos. ¿Y a dónde llevas el diezmo? Lo llevas a la iglesia. ¿Había un lugar específico para llevar el diezmo? Sí, dentro de lo que es la escritura, lo cual te menciona, te lo repetí anteriormente, habían los 3 tipos de diezmo, ¿verdad? Encontramos en cada uno, tanto como en los 3 libros, ¿verdad? Dentro de Levíticos, Números y Deuteronomio, lo cual te narra y te dicen que había un lugar específico en el que Dios les había dicho a ellos que llevaran el diezmo, ¿verdad? Es por eso es que había un lugar específico y prácticamente que era directamente la capital, era Jerusalén, al cual ellos tenían que viajar hacia ese lugar y llevar el diezmo. Es donde se encontraban directamente los levitas trabajando, haciendo el culto y celebrando lo que es diferentes tipos de fiestas, lo que eran los panes sin levadura, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, sí era el lugar específico donde Dios había establecido que ellos tenían que llevar hacia ese lugar, tenían que moverse desde los diferentes puntos hacia ese lugar. Ya. Pero mira, vamos a ponerlo un poquito más fácil. Estamos aquí en Israel. Aquí es Israel. Nicaragua es Israel. Los levitas estaban en Managua. Pero parte de las 11 tribus estaba una en Chinandega, una en, no sé, en León, otra en Rivas. ¿Cómo hacía esta? Porque eran frutas de aquí que vinieran. Ahora caminaban, no había buses, ¿verdad? Lógico. No había buses y tenían que caminar. De aquí que viniera esa gente con esas verduras o lo que trajeran, o sea, iban a llegar todas mayugadas. ¿Cómo hacían? Ok, exactamente lo que menciona Deuteronomio. Deuteronomio dice que Dios les dice, si ustedes ven que el camino es muy largo
o es tanto, vendan lo que tienen que vender. Ese mismo dinero lo tenían que agarrar y comprar ya llegando a la ciudad. Compraban para poder disfrutar, de hecho, de ese mismo diezmo ellos, que era parte del segundo diezmo. Entonces ellos disfrutaban en sí, en específico, ellos venían, entonces vendían, guardaban el dinero y compraban en la capital para poder llevar el diezmo de una manera fresca, ¿me entiendes? Para que no llegara así como que, uy, no, sí, o que todo maltratado. Entonces, por eso específicamente entonces es que se les dio esa orden, porque igual para que no tuvieran ese percance, pues por decirlo así. Ya, entonces, yo estoy en Chinandega, ahorita voy a llevar 20 plátanos, un ejemplo, ¿verdad? 20 plátanos maduros. Yo vendo mis 20 plátanos maduros aquí, pero cuando yo llego a Managua, el precio de los 20 plátanos que yo vendí aquí, con costo compro 10. O sea, si se diera el diezmo de la manera que se daba antes, no sé cómo sería esto, porque ahorita vos te vas a un mercado fuera de Managua y las cosas son más baratas. Te vendís aquí, te sacan un ojo de la cara, 4 plátanos y te lo dan cada plátano como a 15 córdobas. Entonces, habrá algo que no sé si hay alguna narración o algo que diga, ok, allá vendiste 4 vacas y cuando venís acá, con el dinero, lo que te ajuste. ¿O cómo era? No, es que directamente, o sea, ellos vendían como se tenía que vender, ¿verdad? Al precio que era, justamente. Lo que te daban. Entonces lo que te daban. Y eso mismo vos venías y comprabas lo mejor, porque específicamente la narrativa te menciona que ellos decían, pueden comprar lo mejor para poder disfrutarlo y comerlo. Correcto, allá vendías 2 vacas y si comprabas una aquí con lo que te daban. Exacto, pero tenías que comprar siempre lo mejor, porque era lo que tenía que hacerse en específico. Y lo interesante de eso no solamente es eso, sino que prácticamente lo que ellos hacían era de que al saber de que venían y vendían, estaban haciendo las cosas como yo les estaba diciendo, directamente, ¿me entendés? No había ningún problema en específico, por decirlo así, o que te costara tanto aquí y después venir y en otro lado te dieran, como dice uno, te dieran por la nuca, pero sí, no era tan así. La verdad es que es normal, ¿verdad? Ahorita te compras en unos lugares, te dan un precio X y te vas al otro lugar y te dan ese precio 2X, doblemente caro. Pero bueno, no importa, ¿verdad? La idea es que el diezmo para los levitas, 11 tribus para los levitas. Compraban, se lo llevaban, si estaban largos lo vendían y llegaban al lugar, compraban y daban lo mejor, pero con el dinero que se había. No era dinero, sí. O sea, no podía dar el dinero y que lo compré el levita. El levita sabía lo que necesitaba. Entonces, si yo vendía ya 2 vacas y me dieron, vamos a ponerlo en términos que entendamos todos, ¿verdad? Y me dieron 5,000 pesos por las 2 vacas. ¿No era preferible darle los 5,000 pesos? ¿O se podía hacer o no? No, no se podía hacer directamente, porque el mandato fue muy claro y le dice, ustedes vienen de lo que ustedes guardaron durante ese año, venían y ustedes miraban que no podían llevarlo porque se podía dañar, los animales se podían llegar todo, no sé, X. La cosa es que, digamos, ellos tenían que vender y ese dinero llevarlo hasta la capital, comprar allá, porque prácticamente no solamente era para los levitas, sino que también ellos tenían que disfrutar de eso, porque ellos tenían que comer de ese diezmo, no solamente ellos, sino también tenían que darle a los que llegaban, digamos, a los de otro lugar, a los extranjeros y también a los necesitados, a la gente más pobre, a la gente que no tenía recursos para poder sostenerse. Entonces ellos tenían que directamente siempre era producto, granos básicos, bebidas, animales, etc. Entonces, esto es como, o sea, era como un impuesto. O sea, era un impuesto que se le tenía que pagar al pueblo. Probablemente no se le estaba pagando aquí el trabajo que hacían, porque, o sea, hay muchas personas que quieren trabajar en la obra del Señor y andan buscando el dinero primero, ¿verdad? Entonces, esto que se les daba a ellos no era por lo que estaban haciendo, sino porque realmente no podían trabajar, sino que estaban enfocados al 100%
en el tabernáculo. Entonces, la idea, ¿verdad? La idea, ese dinero, eso que vendías, vos lo vendías allá y comprabas acá y vos participabas de eso mismo y le entregabas, ¿verdad? ¿Qué era? La levita. A levita y... Le entregabas eso y hoy ya cumpliste. Hasta el siguiente año otra vez. Exacto. Hay una diferencia de esto, como te decía yo anteriormente, hay tres cosas, ¿verdad? Como te decía, tres diezmos diferentes. Correcto. Dos de ellos se hacía una vez al año, pero el tercer diezmo, lo interesante del tercer diezmo es que se hacía cada 3 años. Tenías que recoger aproximadamente lo que recogía el pueblo entre el primer año, el segundo y el tercer año, que le llamaban el año del diezmo, el cual al final terminaban diciendo que era aproximadamente lo que recogían, era un 23.3% de lo que ellos cosechaban directamente para disfrutar, no solamente levita, sino como te decía, disfrutaban ellos y también la gente de afuera, los que llegaban, los pobres y todo eso. Bueno, a veces nosotros tenemos árboles frutales, ¿verdad? Dentro de la casa y llegan las temporadas y de repente está la temporada del aguacate y alguien que tiene un árbol de aguacate te lleva tus 3 aguacatitos, ¿verdad? Hablando entre amigos, ¿verdad? Tiene aguacates el árbol, aquí te traigo 3 aguacatitos. Pero tienes otros amigos y también te trae otros 4 aguacatitos y otros. Cuando miras se te hizo un cerro. ¿Y qué pasa? No te los vas a comer todos. A veces se te pudre. Exacto. Entonces, todo ese montón de frutas y verduras, porque no eran 4 personas las que llegaban un montón de gente. ¿Qué hacía la gente? O sea, ¿qué hacían los levitas con tantas cosas que se les podían dañar? Ahora, no tenían refrigeradora. Probablemente tendrían sus métodos para resguardar o guardar la comida. No tenían refrigeradora, pero algún método usaban, ¿verdad? Sé que para la carne dice que se salaba o se le echaba, creo que cal, se envolvía, eso permitía que no se dañara, creo yo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacían? ¿Será que se les podrían las cosas ahí? Ok, mira, prácticamente con eso, lo que hacía primeramente, como te decía, era una tribu completamente grande. Entonces, digamos, lo que normalmente ellos hacían, se lo daban a ellos, ¿verdad? Y ellos lo distribuían durante toda su familia, para toda su familia, y lo demás se lo daban al pueblo, al necesitado, a la viuda, a los demás, ¿para qué? Y eso no se perdía directamente, ¿me entiendes? Porque lo disfrutaban directamente, no solamente los levitas, sino que también todo el pueblo. Ok, entonces yo doy el diezmo, yo disfruto de ese mismo diezmo que voy a dar, lo que hacían, ¿verdad? Exacto. Disfrutaban, lo daban al levita, el levita también disfrutaba del diezmo y ya después repartía. Lo repartía con los más necesitados. Exacto. Ok, entonces la pregunta siguiente sería, ¿es necesario que la iglesia no testamentaria o la iglesia del siglo XXI siga participando del diezmo? Ok, respondiendo a tu pregunta, que si es necesaria, ¿verdad? Hoy la iglesia neotestamentaria... No solamente si es necesario, ¿verdad? Es obligado, porque predicas de obligación. Tienen que dar, malditos hoy con toda maldición, dice. Mira, eso hoy en día prácticamente ya quedó completamente abolido, porque la orden fue directamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para ellos, no para la iglesia, porque el mandato no existe dentro del Nuevo Testamento como en sí en específico de decir de que la iglesia debe practicar este mandato, porque el texto es muy claro, el mandamiento fue dado al pueblo de Israel. Ok, fue para el pueblo de Israel, pero nosotros somos el Israel espiritual, ¿no? Sí, pero directamente, como lo decíamos, esto era como algo obligatorio en sí para el pueblo, era como dar lo que es el impuesto. Exacto, entonces ellos tenían que hacerlo, ellos lo miraban como este tipo de práctica, pero hoy dentro de la iglesia no se practica eso, no se debe practicar eso, porque ya es un mandato que no está estipulado dentro del Nuevo Testamento. Sí, es muy importante eso que decís, porque dice que no está estipulado dentro del Nuevo Testamento. Nosotros, o la iglesia de Cristo se rige por el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Así es. Nos regimos con el Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo se rige bajo el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Exacto. Ok, entonces, qué importante esta parte que habla Joel, porque dice que
la iglesia de Cristo se rige bajo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya no, o sea, no nos rige. Pero ¿qué hay de aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que dicen que no se hace como una ley, pero es parte de un principio que se debe de ayudar a los más necesitados? Que cada uno de aquellos que trabajan en la obra necesitan también que se les dé para su manutención. ¿Qué puedes explicarme sobre esto? Ok, mira, lo que pasa es que hoy en día muchas veces agarramos como algo para nuestro propio beneficio, ¿me entendés? Aplicar dentro de tomar algo para que me beneficie directamente a mí. Y eso es lo que hoy prácticamente hacen muchas religiones, ¿verdad? O muchos pastores dicen, no, pero son demasiado bíblicos, ¿verdad? Literalmente, por decirlo así. Pero hay que ser específico. Donde Dios no te manda a hacer algo, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué directamente venir y decir, es que tal vez directamente no lo dice o directamente no se hace? Pero es poner como de, ok, me beneficio yo y esto es como que hay que hacerlo de esta manera. Sí, como dice la palabra, que, ¿verdad? No ponga bozal al buey que trilla, ¿verdad? Pero para eso está establecido lo que es hoy en día, lo que es la ofrenda, para suplir esa necesidad y no llegar hasta esos extremos que hoy en día llegan a beneficiar a muchas personas, a beneficiar y a dejar a un lado lo que para qué fue dado el mandamiento directamente, para qué fue dado, con qué propósito, con qué razón o con qué objetivo fue dado. Pero hoy en día no se toma así, sino que ya se toma se te tergiversa y prácticamente se beneficia el que te está diciendo, ¿me entendés? Entonces no es directamente como, por decirlo así, o sí. Y la verdad que hay muchos que asustan y engañan a la gente porque lo primero que hacen es y le comienzan a narrar o a leer un versículo del Antiguo Testamento donde dice, ustedes le están robando a Dios, ustedes son ladrones porque le roban a Dios, lo que tienen que darle no se lo están dando, se lo están agarrando ustedes y comienzan a decirle, pero también hay muchos ejemplos y lo hemos visto, ¿verdad? En las redes sociales de pastores que se ponen a predicar y Dios me dijo en este día que un iPhone, que voy a tener un iPhone, que me van a dar un terreno, que no sé, o sea, eso ya es ser vividor, porque Dios no manda a que le robe a una persona que tiene necesidad, porque si vos te fijas, hay un montón de pastores que caminan unas grandes camionetonas, que caminan bien vestidos, y no estoy diciendo que uno camina mal vestido, ¿verdad? Pero hay unos que, gracias a ese diezmo, que mucha gente lo da con amor, ellos se lucran. Camionetona, buena ropa, y el que lo está dando, ¿cómo camina? Probablemente camina en una ruta, todo sudado, y así es el día a día. La gente que está dando el diezmo camina sudadito, pero le engañan a la gente. Pero siga así, hermanito, que usted va a seguir siendo bendecido. No, el que está siendo bendecido es él, el pastor. Entonces, ¿por qué la gente sigue dejándose engañar? ¿Qué tiene que hacer la gente para darse cuenta hasta dónde yo voy a cumplir, qué es lo que yo voy a cumplir y qué es lo que yo ya no debo de cumplir? Esa sería, creo, la pregunta. ¿Cómo yo puedo saber si realmente, y esto que estamos hablando del diezmo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se pueden tocar, qué es lo que yo voy a cumplir y a partir de dónde no debo de cumplir? ¿Cómo puedo saber eso? Creo que lo fundamental prácticamente para esto es estudiar la escritura, es enfocarnos en los principios básicos que tenemos dentro de la escritura para poder comprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, en dónde debo comenzar y dónde debo de terminar, dónde debo aprender lo que en verdad me está diciendo el pasaje y lo que en realidad se aplica para mí hoy en día, porque directamente hay cosas que no son para mí, como lo es el diezmo. Entonces, hoy yo tengo que centrarme en lo que Cristo ha dejado prácticamente para mí, para yo poder aplicarlo y no dejarme engañar por las demás religiones o pastores que hoy se lucran. Porque hoy el diezmo, Carlos, es un negocio totalmente
donde el que se beneficia es el que te lo impone. Entonces, prácticamente que hoy lo que pasa es que, como decía alguien, se dejan manipular, se dejan sobornar la mente y prácticamente lo que hace es que el que está dentro de la iglesia siente miedo. ¿Por qué? Porque dice, le estoy robando a Dios. Pero Dios no necesita de nuestro dinero, Dios no necesita de nosotros. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en estudiar la Escritura para poder entender lo que realmente es. Correcto. Y yo he visto igual, ¿verdad? Porque ahora las redes sociales te muestran un montón de cosas que antes no se podían ver, ¿verdad? Cuando no existía el internet, cuando no existían redes sociales. Y hay muchos que estuve viendo hace, no sé, algunos meses atrás, donde una mujer pastora comienza a pedir el diezmo. Y entonces comienza a decir, levántense lo que van a dar $500. Y comienzan a seccionar el pueblo. Los de $500, los de $2,000, los de no sé cuántos dólares. Y entonces eso ya, no sé si la Biblia lo narra. Pero hay algo muy importante que vos decías, que estaba el diezmo, pero ahora es la ofrenda. Con la ofrenda entonces yo tengo una pregunta y sé que muchos allá que están del otro lado, puede ser que la tenga. Las iglesias deben de mantener a aquellos que trabajan en el día a día. Con la ofrenda, estamos hablando de la ofrenda. Ok, ya nos dimos cuenta que el diezmo, no, ahora es ofrenda. Ok, para hablar claro y ser más específico con respecto a lo que es la ofrenda, el mandamiento prácticamente es ser generoso y es algo voluntario, ¿verdad? Es algo que tiene que nacer dentro del corazón de nosotros, ser voluntario para poder suplir las necesidades de los santos y de la iglesia en específico. Creo que hay muchos ejemplos dentro de la Escritura que muchas personas, ¿verdad?, llevaron la palabra, hicieron esto, hicieron lo otro, pero además no solamente de llevar la palabra, trabajar para Dios de tiempo completo, muchos de ellos trabajaban secularmente y ellos suplían sus necesidades de manera secular. Entonces hoy en día no es como que obligatoriamente tenés que ayudar a la persona, sí, así, porque pueden trabajar, pero directamente en específico esto es algo voluntario que nace dentro de tu corazón, porque Dios no te está pidiendo que lo hagas como lo hacía con el pueblo de Israel, que era una orden en sí en específico. No, esta vez tiene que ser voluntariamente y que nazca dentro de tu corazón, ¿me entendés? No es algo que tenés que imponer a la iglesia o porque lo tenés que hacer sí o sí, porque es una orden. No. Hablando de la ofrenda. Hablando de la ofrenda, sino que tiene que ser de tu corazón y voluntariamente. O sea, no hay, vas a dar el 10, no hay rango. No hay un rango. Vos das lo que salga de tu corazón. Exactamente, lo que nace de tu corazón. Pero vos decís que no es exigido. O sea, si yo quiero darlo, lo doy, si no, no lo doy. Es que voluntariamente, como te decía yo, porque directamente, si vos no trabajás, ¿verdad? Y Dios lo sabe. Si vos no trabajás, no generaste o esto o lo otro, por X o Y, sos una persona pobre, como hoy en día suele pasar porque existe tanta pobreza en el mundo, y sabes que vas a adorar a Dios y no tenés para dar, entonces no hay algo en específico que te diga así, porque tenés que dar sí o sí. No, si no tenés, no lo das, Dios lo sabe, porque Dios sabe lo que estás entregando, ¿me entendés? Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que en realidad existe, pues. Correcto, pero con la pregunta acá, ok, yo soy pastor, yo no pido el diezmo, un ejemplo, ¿verdad? No lo soy. Y trabajo en la iglesia me tiene que pagar porque yo estoy trabajando o porque trabajo a tiempo completo o medio tiempo. Es obligación de la iglesia que me tiene que... Lo pregunto porque hay muchos evangelistas o pastores que andan pidiendo salario. O sea, si vos no me pagás 30,000 córdobas mensuales, yo no estoy al frente de la congregación. Y es una congregación pobre. No tiene los suficientes recursos para sacar 30,000 córdobas mensuales para pagarle a aquella persona. Además de eso, que tenés que pagar luz, tenés que pagar agua, tenés que jugo, todo lo necesario, ¿verdad? Para la adoración, tenés que ayudar a los más necesitados. Entonces, la pregunta es esa.
¿Es obligación de la iglesia mantener a los que trabajan para la obra? No es obligación. No es obligación porque directamente, como te decía, no es algo de que Dios haya establecido para decir, van a dar esto, un porcentaje para mantener al que está adelante. No, no existe. No hay algo, una ordenanza o una enseñanza dentro de lo que es la parte apostólica, ¿verdad? Dentro de la enseñanza, para decir, sí, esto es no. Porque si vos te vas a la Escritura, la mayoría de ellos trabajaban, se sostenían de su propio trabajo. Y eso dentro de la misma Escritura encontramos que también dice que ellos tenían todas las cosas en común, vendían las cosas y se ayudaban entre ellos todos mismos, ¿me entendés? No era una orden en específico, es decir, sí, hay que mantenerlo, hay que esto, no, porque no existe directamente. Entonces, ¿cómo podemos catalogar o cómo le podemos llamar a aquellas personas que andan buscando ayudar o trabajar en la obra, pero ese no es el fin? O sea, no es eso lo que ellos andan buscando. Eso es como algo secundario. Lo que ellos buscan es el dinero. Que su enfoque no es adorar a Dios. Su enfoque no es servir a la iglesia. Su enfoque es un salario. Aún dentro de las iglesias hay personas que han demandado a la iglesia porque quieren un salario o porque no se les pagó algo que se le había dicho. ¿Está correcto esto? No está correcto, porque si vos trabajás para la obra del Señor, lo haces por amor, lo haces porque de verdad querés entregar tu ofrenda, que es como parte dentro de uno, a Dios, porque querés servir a la iglesia, pero lo haces por amor, no por esperando un beneficio monetario, no esperando algo que si doy me tienes que dar, no. Aquí es como dijo Jesús, es mucho mejor dar que recibir. Entonces, prácticamente esas personas podríamos llamarlas, aunque suene muy feo, vividoras, por decirlo así. Correcto. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos quieren vivir a costillas de la iglesia y no están haciendo las cosas porque de verdad le nace a ellos servir a Dios por amor, no por un beneficio. Porque si por beneficio fuera, creo que la mayoría de las personas dirían, ok, hey, nos vamos a beneficiar de eso, entonces vivamos de eso porque nos va a ayudar. Sí, y esa es la mentalidad que tienen muchas personas y pastores o pseudopastores que se llaman ahora, ¿verdad? Que lo que buscan es lucrarse de pobres. El pobre aquel que no tiene ni para los frijoles, pero como les han metido que es pecado, que está robándole, entonces dan, ¿verdad? Hay una pregunta también interesante. ¿Es pecado que alguien que se dedique, ¿verdad?, a tiempo completo en la congregación reciba un salario siempre y cuando la congregación pueda pagarlo? O sea, que pueda mantenerse. Vos trabajas en la iglesia y la iglesia dijo, mira, vamos a darle esto para que se mantenga y te puedes mantener tranquilamente. ¿Es pecado o no? Ok, respondiendo a tu pregunta, Carlos, no es pecado, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad?, dentro de tu corazón no exista lo que te decía anteriormente, el que vos vengas y le digas a la iglesia, si me lo pagan, sí trabajo, pero si no, no. Entonces, ya ahí todo va dependiendo de que vos vengas y lo hagas de corazón, pero digamos, si la iglesia tiene la posibilidad, nace dentro de ellos venir voluntariamente, decir, vamos a ayudar a tal hermano, porque el hermano va a entregar su tiempo, hay que ver su familia, sus gastos, entonces no es pecado, ¿verdad? Porque nace dentro del corazón de la iglesia venir y hacerlo. Pero si ya venís vos y condicionás, sí ya es un problema porque ya están haciendo dentro de vos el condicionar a la iglesia para que te ayuden específicamente. Ya no nace directamente de la iglesia venir a decir que vamos a ayudar al hermano para que pues supla sus necesidades. Entonces es el enfoque, según tu enfoque. Si tu enfoque es llegar a un lugar a conseguir dinero con tal de predicar, ese es errado, está mal. Pero si tu enfoque es predicar y si te quieren pagar porque la iglesia puede, okay, está bien, lo recibo. ¿Sabes por qué, joven? Porque, mira, actualmente los pastores, y me van a disculpar todos aquellos que sienten este deseo y creen del diezmo y todas estas cosas y creen en los pastores, pero los pastores son vividores. O sea, administran una congregación y todo el diezmo lo agarran ellos y se lo llevan.
Ahora, hablábamos de la ofrenda. Hablábamos de que la iglesia puede mantener a una persona, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿quién administra la ofrenda? Porque como lo digo, en las iglesias actuales, el pastor lo agarra todo y nadie sabe qué se hace con eso. ¿Quién debe de administrar las ofrendas? Disculpame, allá la administraban los levitas. ¿Y ahora quién? Ok, como bien decías vos, hoy en día lo que es las iglesias o los pastores, ¿verdad? Son los que se encargan de venir y decir, agarro de esto y no le dan cuenta a la membresía, a la grey, lo que se hace con eso. Entonces, pero eso está mal, porque dentro de las escrituras tenemos muchos ejemplos, tanto como el de Jesús, como el de los apóstoles que designaron dentro de la misma iglesia a personas para que ellos pudieran administrarlo y ellos pudieran dar cuenta y dar conforme las necesidades que tenía el pueblo, ¿verdad? O la iglesia en específico. Entonces, ellos directamente, los que estaban arriba, por decirlo así, a cargo, ellos siempre venían y ponían a alguien para que ellos pudieran hacerlo de esa mejor manera, de una manera transparente, y no se viera como que solamente el pastor, así, agarra todo, no, sino que venía alguien, es directamente decir, como que la iglesia administraba los mismos bienes que la misma iglesia daba. Correcto, un ejemplo muy importante porque entonces, el mayor ejemplo, Jesús, y vos lo acabas de decir ahorita, el mayor ejemplo dice que se buscó a alguien dentro de los 12 y a él era el responsable del dinero, que hasta con ese dinero, pues bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Con ese dinero lo ocupó para hacer otras cosas, pero había una persona que él es el que recibía el dinero. Y eso lo dijo ¿quién? Jesús, el mayor ejemplo. Pero ahora, como lo digo y lo vuelvo a repetir, que es el pastor, ¿verdad? El pastor agarra y no se sabe. Y entonces comenzás a ver el pastor con la camionetona, con cuentas en el banco, con una casotota, bien vestido, gordito, rosadito, y solo a predicar llega. Y el pobre, aquella persona que pasa hasta 10 horas trabajando en la construcción, asoleado, quemado, con hambre, a veces llega a las congregaciones pequeñas y llega todavía a predicar, después de haberse ganado el sustento, como lo dice la palabra, ¿verdad? Con el sudor de la frente. Se ganó el sudor, perdón, se ganó el dinero y todavía llega a predicar. Pero muchos solo quieren predicar y vivir tranquilamente. Es que prácticamente, Carlos, es como te decía yo, lo que pasa es que como dijo el apóstol Pablo, el amor de todos los mal, el mal de todo eso es el amor hacia el dinero, ¿verdad? Cuando la gente mira el dinero y ve que se lo puede ganar fácil, de una manera fácil, que puede vivir de eso, puede hacerlo de una manera que puede enriquecerse, ¿verdad? Porque eso es prácticamente enriquecerse ilícitamente. Entonces, prácticamente querés vivir a costillas del pobre. De la fe de los demás. Exactamente, querés manipular la fe para poder sacar de ese sustento para tu vida y no darle cuenta a los demás de lo que haces. Entonces, prácticamente hoy en día sucede eso y prácticamente que hoy es algo que, por decirlo así, como que lo ve la gente como normal, natural. Sí tengo que entregarlo, tomá, no importa. O como prácticamente te estoy diciendo, tomá mi billetera. Administra la voz. Sí, exacto. No, y lo peor es que las personas que son los pobres, todos somos pobres, ¿verdad? Y nos molestamos y te decimos o hablamos, mira, esto no debe ser así. Y está la palabra, pero es correcto, es lo que vos decís, que hay que leerla. No solamente tenemos que creernos lo que dice, no, es que este es el pastor, este hombre, Dios habla con él. Y entonces tenemos que hacer lo que dice él. No, hay que estudiar, como estaba diciendo, ¿verdad? Hay que estudiar porque si no, vamos a querer todo lo que digan. Bueno, Joel, yo muy agradecido, ¿verdad? Por este tiempo. Muchísimas gracias. Sé que los que nos están viendo hemos aprendido mucho. Hemos aprendido bastante. Los invito a, como dijo Joel, leamos, estudiemos. Pero también quiero invitarlos a algo, a darle like a este video y a seguirnos dentro de nuestras plataformas. Joel, muchísimas gracias. Tus últimos comentarios. No sé si querés agregar algo al tema.
lo que quieras decir, pero hablando claro. Gracias, Carlos, por el tiempo, ¿verdad? Y por la disponibilidad. Y pues agradezco, ¿verdad? Por la oportunidad que me diste de hablar de un tema bastante controversial, porque en realidad hoy en día es prácticamente un tema bastante amplio, en realidad. Correcto, muy amplio. Podríamos pasar creo que toda la noche hablando acerca de este tema, pero hay que ser muy básico y hay que ser muy despierto, chispa, por decirlo así, porque hay que estudiar más la escritura, porque no dejarnos llevar por lo que cualquiera dice, porque cualquiera me dijo que esto es verde y tal vez no es verde, tal vez es otro color. Entonces prácticamente nosotros tenemos que estar siempre listos, dispuestos y preparados para poder nosotros saber lo que Dios en realidad nos está pidiendo. Gracias, Charlie, por el tiempo. Y ¿Cómo no? Recuerden, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, darle like al video y seguirnos. Y como hablábamos ahorita, que es hablando claro, hay que ser chispa en todo lo que oímos, pero también en lo que hacemos. Esto fue Hablando Claro, los esperamos en su próximo capítulo. Hasta la próxima.